Tardes, mi nombre es Lumarina Márquez Sánchez, estudio cuarto año de Derecho en la sección D. A continuación daré inicio a la exposición referente a un video como nota recuperativa del primer parcial sobre los temas de determinación de la obligación tributaria, tributos y el recurso contencioso administrativo. Nos iniciamos con la determinación de la obligación tributaria, que como en un preámbulo es un tema muy fundamental dentro de la cátedra de Derecho Tributario, pues allí se configuran una serie de conceptos que son necesarios y que son determinantes en la búsqueda, ¿verdad?, de ese cálculo del hecho imponible. Por ello decimos, o la gran mayoría de los autores dice, que la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad?, es un procedimiento mediante el cual se precisa la existencia de una obligación tributaria en el caso concreto, es decir, un obligado y una cantidad que pagar. A todas estas podemos decir también que es un procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica la realización de un hecho generador de la obligación tributaria, y por eso una de sus grandes características, ¿verdad?, podríamos decir que es la configuración de un presupuesto, la medida de lo imponible, o sea, de la base imponible, y el alcance de una obligación. Fíjese lo fundamental que es este tema. Ahora fíjese, para que eso se dé, ¿verdad?, se hace una fiscalización. Es cuando se configura ese concepto, que es como la primera etapa o fase inicial del procedimiento administrativo, y este se da por dos: primero por la autodeterminación y segundo por de oficio. Cuando es de autodeterminación, ¿verdad?, la administración tributaria pues tiene sus propias planillas, y en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta de personas naturales, que puedo citar un ejemplo, existen las planillas online, donde uno hace la declaración y le pide una serie de montos, y ellas los calculan y se determina o no el pago del mismo. Cuando es de oficio, ¿verdad?, la administración verifica su cuantía mediante esa revisión a los contribuyentes, bien sea para personas naturales o jurídicas. Ahora tenemos otras grandes figuras como son las exoneraciones y las exenciones. La exención, ¿verdad?, que es una situación jurídica de origen constitucional o legal. Ella está establecida en la norma y solamente existen esas exoneraciones en las que está establecida, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta. Vamos a decir, por ejemplo, los órganos de carácter público, por ejemplo, como el Banco Central de Venezuela y el Fondo de Inversiones, pues ellos tienen exenciones, o sea que no pagan. Ahora, una exoneración es, vamos a decir, una dispensa legal de la obligación tributaria que es concedida por la administración tributaria. Esa se la conceden por 5 años y puede ser prorrogable a 5 años más. Es decir, le conceden también un tiempo más sobre la que se le aprueba, ¿verdad? Ahora hablamos de gravámenes y rebajas. Los desgravámenes también están contemplados, por ejemplo, en el caso de la Ley de Impuestos sobre la Renta, para los contribuyentes. Entonces, existe, por ejemplo, un desgravamen único o un desgravamen, por ejemplo, son 4, pero le voy a citar uno, el del pago de los colegios o institutos. Entonces, son consideraciones que le descuentan al enriquecimiento neto. Las rebajas también están consideradas en la ley y digamos que son un tipo de beneficio concedido por ley. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la rebaja, para la persona natural, se le concede 10 unidades tributarias. Si tiene hijos también, y si el esposo no es contribuyente, le conceden también 10 unidades tributarias. Entonces eso permite disminuir el enriquecimiento neto y la cantidad a cancelar. Ahora bien, viene el tema de tributos. Ese es otro tema muy importante dentro del campo del derecho tributario. Y entonces digamos que los tributos son, vamos a decir, prestaciones en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder en base a una base imponible. Entonces, por ejemplo, están los impuestos, las tasas y contribuciones. Dentro de las características tenemos que se
se grava una determinada cantidad. Eso lo establece el artículo 133 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Solamente se grava sobre esa cantidad. Tenemos también que tiene como finalidad esencial el financiamiento del gasto público, porque con esos cobros de impuestos, ¿verdad?, de tasas y de contribuciones, ellas van dirigidas a financiar ese gasto social, ese gasto de inversión. Inclusive la ONAPRE, que es la Oficina Nacional de Presupuesto, se considera dentro de su Plan Único de Cuentas, a través de la 3, todas las clasificaciones de impuestos, todas las clasificaciones de contribuciones y todas las clasificaciones de tasas en que el Estado le ingresa y se registran contablemente en esos códigos que tiene establecidos y en esas cuentas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar solamente del impuesto. Ella dice que son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido, por ejemplo, por negocio, por la cancelación de bienes, por sueldos, por remuneraciones, por adquisiciones. Es decir, se cobra de acuerdo a estas características esenciales, bien sea a personas naturales y jurídicas. También presentan una serie de clasificaciones que pueden ser subjetivas, que pueden ser instantáneas, objetivos, periódicos, en fin, tiene diversas clasificaciones. Ahora vamos a hablar del recurso contencioso, que es otra figura muy importante dentro de la cátedra de Derecho Tributario. Y podríamos decir que el recurso es una impugnación jurisdiccional contra los actos de la administración tributaria de efectos particulares que determinan un tributo, y esto se hace ante los tribunales por escrito, ¿sí? Entonces, en términos generales, es verdad, como se dijo anteriormente, es un recurso interpuesto por el contribuyente ante los tribunales cuando no está de acuerdo, ¿verdad?, con ese acto de administrativo, y él busca la anulación del mismo, o que se corrija, o que se disminuya, o que se dé un procedimiento más justo de lo que enunció la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, por eso es un recurso de legalidad contra las actuaciones de la administración tributaria. Es decir, busca anular o corregir la existencia de ese hecho. Entonces, fíjese, el recurso contencioso procederá por varias situaciones. Entre esas está, primero, con los actos de efectos particulares, por ejemplo, la determinación de un tributo. Segundo, por la resolución de ese recurso jerárquico, es decir, que se haya omitido alguna parte. Tercero, por la designación tácita del recurso jerárquico, es decir, que se haya vencido el lapso o el tiempo previsto para ejecutarlo. Pero también hay actos que no son impugnables, por ejemplo, los actos dictados en pronunciamientos amistosos, los dictados por autoridades extranjeras en la determinación de un tributo. Y también el juez competente para realizar estas actuaciones, ¿verdad?, es ante el Tribunal Superior Contencioso Tributario, y se interpone, como lo dije anteriormente, por escrito, donde se expresen las razones, los hechos, los derechos, y se acompañe de esa resolución o documento que aparece el acto que emite la administración tributaria. Bueno, muchas gracias.